y Viviana Rodríguez. Bienvenidos a una nueva mañana de radio aquí en Así Nos Va en Radio Carve. Juan Miguel Carsolio, Viviana da Silva y un gran equipo hacen las cosas en su sitio. Creo que también es una oportunidad para la bancada oficialista de marcar su agenda. Amigos, este es el informativo central de la televisión pública y ustedes, como siempre, bienvenidos. Lo tuyo arranca en La Teja. Vos sos de La Teja, tu familia primaria, ¿cómo era? Bueno, mis padres son de Salto, mi familia es de Salto y creo que soy siempre... Hacemos esa broma de que soy la oveja negra que nació acá en Montevideo y me considero salteña. No viví, pero mi infancia, mi adolescencia siempre estuvo vinculada a Salto, mi adultez también, pero mis vacaciones, mi tiempo libre está asociado a Salto y sobre todo al campo. Mis tíos tienen campo en Salto. ¿Sos de ir, vas bastante para Salto ahora? Bueno, ahora no tanto, pero cuando tengo oportunidad me voy a pasar algunos días. ¿Qué tiene que ver Leila, tu hermana, con que vos estudiases comunicación? Porque vos querías hacer otra cosa, vos querías hacer comunicación educativa. Claro, porque en ese momento, cuando termino secundaria, tenía como muchas dudas porque tenía un grupo de payasos, un grupo de animación. Entonces creía que a través del juego y la comunicación podía lograr una herramienta que estuviera buena como para seguir avanzando, sobre todo lo que tenía que ver con el juego. Y bueno, mi hermana estudiaba psicología en ese momento y lo que hizo fue usarme de conejito de Indias con un grupo de amigas y me hicieron un test vocacional y me dijeron, lo tuyo es comunicación. Y entré a la licenciatura y mi padre en ese momento era el jefe administrativo, era una persona que se había puesto la licenciatura al hombro, sobre todo en lo que tenía que ver con la infraestructura, con el armado del equipo, y ahí entré en la licenciatura y para mí fue una decisión importante porque hasta ese momento el liceo, yo había hecho quinto y sexto, lo hice trabajaba en una billutería en el shopping y también hacía el liceo Ivo acá cerquita, al Miranda. ¿Y cuando cuando empezaste la facultad también? Cuando empecé la facultad, cuando empecé a estudiar, tenía un dinero ahorrado y le dije a mi padre, quiero invertir, quiero hacer un alto y dedicarme a estudiar. El grupo de payasos, me generaba también una entrada de dinero, pero bueno, cuando decidí estudiar, que fue en el año 93, vino la huelga de la universidad. Ahí te generó un problema. En realidad estuvo buenísimo, hay una anécdota fantástica que tu padre te vio entrando con el sobre de dormir porque fuiste a ocupar la facultad. Claro. Pero también esa huelga te incidió en que no pudieses terminar la carrera con el título. Sí, ese es un debe que lo tengo y te diría que mi universidad, en realidad, mi escuela, han sido las redacciones de los distintos lugares. Es el oficio. Fue un debe porque en ese momento yo tuve la suerte de esa generación en el 93, que éramos cientos, que en ese momento queríamos estudiar comunicación, que tuve la suerte de empezar a trabajar en los medios. Vos lo decís, yo era una tipa muy extrovertida, no me importaba encarar a cualquiera, y así conociste a Jorge Gandini, que en ese momento estaba en el INJU, que estaban lanzando la tarjeta joven, y además tenían lo de la experiencia laboral, que fue lo que te dio la oportunidad de irte a Canal 5. Sí, ese proyecto, que era un programa del INJU, estaba buenísimo, porque se convirtió después en un semillero. Fue un semillero para muchos, fue un lugar de oportunidades, porque cuando empezás a estudiar, cuando empezás a avanzar en una carrera, en una profesión que vos elegís, que no conocés, es importante que alguien te dé como una primera oportunidad. Y qué mejor que esa oportunidad llegue cuando vos estás estudiando. ¿Vos saliste a buscar las oportunidades o se te presentaron las oportunidades?
mirando para atrás? En algunos momentos de mi vida las oportunidades llegaron, como esto, que cuando conocí a Gandini en el Mercado del Puerto, que le fui a hacer una entrevista y como era la más atrevida del grupo, dije, yo voy con la cámara y me dio esa posibilidad, ¿no? De decir, presentate a este casting, fui y me presenté, atrevida, ¿no? De atreverse, ¿no? Desde ese lugar. Y después sí, otras oportunidades las empecé a buscar. ¿Es tanto para los hombres como para las mujeres la exigencia de tener una parte académica y no solo el oficio? ¿Sentís que nos exigen más a las mujeres esa... Bueno, ¿o no? A ver, hoy por hoy, por suerte, se ha avanzado mucho. Cuando yo empecé a trabajar en los medios, claro que sí, que a las mujeres se nos exigía un doble examen. Eso lo viví, tengo experiencias. En la década de los 90 el protagonismo del hombre era muy fuerte y siempre las primeras noticias, las más importantes, las leía el compañero hombre. Después las mujeres nos reservaban el lugar del tiempo, la moneda y las notas sociales. Pero por suerte eso cambió y creo que en ese momento no era algo que no se visualizaba quizás tanto, era como que estaba establecido o como que estaba naturalizado que era así. Eso es lo que tiene que ver con la salida al aire, pero después había coberturas que estaban reservadas para los hombres. Política y economía no estaba pensado para que una mujer asumiera ese rol. Entonces creo que cuando vos me decís fuimos pioneras, antes, o sea, la generación anterior, las Blancas Rodríguez, María Inés Ovaldía, Ana María Misraji, Cristina Morán, Raquel Daruet, Sonia Brescia, irrumpieron y habían dejado ya un trillo por donde caminar. Nuestra generación, o yo me considero de esa generación de periodistas más de notera, de calle, de cobertura, que empezamos a pedir coberturas. O sea, yo, ¿por qué no puedo tener la capacidad de preguntarle a un presidente? ¿Por qué no le puedo preguntar a un ministro de Economía? ¿Por qué no puedo acompañar a un presidente a una gira presidencial? Entonces creo que de a poco eso fuimos quebrando y obviamente que cuando yo sabía que pedía una cobertura, que a mí me iban a mirar mi cobertura, a ver cómo le fue, le dimos la oportunidad a ver cómo le fue. ¿Quién te daba para adelante más? ¿El equipo te daba para adelante? ¿Las Los mujeres compañeros te dieron también bueno, para adelante? en el caso, cuando estaban en Telenoche, Griselda Díaz era la gerenta de noticias, ahí había una mujer que también daba oportunidades, y después los pares, los compañeros, porque no era que estabas aislada y que no, había otras compañeras que también estaban en la misma sintonía, ¿no? de empezar a avanzar, pero que es un fenómeno que no estaba aislado, no es solamente que se daba eso en los medios de comunicación. Estaba pasando, el empuje se sentía en otros lugares y empezaba a reflejar. Y ahora también, ¿no? O sea, el avance es en colectivo, no es individual. Obviamente que hay una responsabilidad individual, ¿no? De que si pedís cancha, después tenés que hacer el gol, ¿no? Bueno, si yo estoy pidiendo que quiero hacer una cobertura de un presidente, de una agenda de un presidente, bueno, me tengo que preparar y me tengo que preparar el doble, sí, el doble. Y eso fue lo que un poco a mí también me marcó, de empezar a pedir cancha y el desafío me gustó. Pero no solamente eso, sino también que muchas veces, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con lo social estaba como pensado y visualizado que lo hacen las mujeres porque tienen otra sensibilidad. Sí. Viene con el ADN, con el rol, con la genética. Claro, hacelo vos porque vos capaz que tenés como, te podés comunicar de otra forma, y eso creo que por suerte eso también cambió. Una cosa que decía Omar, que siempre me quedó marcada a fuego, es que el periodista no puede ser objetivo, que sí puede ser imparcial y que lo que hay que buscar es la imparcialidad. Comparto. ¿Compartís? Comparto, claro, porque a mí me pasaba a diario en Telemundo también y cuando estaba en la época de Omar, y ante un hecho puede haber muchas miradas y de repente yo, Iliana, mi mirada
mi sensibilidad la pongo en un lugar, ¿no? Y un colega lo puede poner en otro. El énfasis lo puede poner en otro. Entonces, creo que sí, la subjetividad va a estar siempre. ¿Por qué preguntás esto y no lo otro? Y porque también hay tu propia historia personal. Hay que tener espalda para estar en el periodismo, para ejercer periodismo, para tener opinión y trabajar en las redes sociales. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? ¿Has tenido un ida y vuelta? He tenido mis conflictos, sí. ¿Cómo estás en este momento? Bueno, en este momento estoy en una etapa un poco alejada de las redes, sobre todo de Twitter, que quizás como es la red donde la conversación está como mucho más agresiva. Estoy un poco alejada, pero en su momento me afectó el sentirme tan expuesta y expuesta ante la mirada de los otros y la opinión de los otros, y a veces sin argumentos, sin fundamentos. Y siento que es una herramienta que está buena. Ahora, cuando se usa mal puede hacer muchísimo daño. ¿Cuántas veces pensás y borrás un tuit? Porque sabés que viene quizás por un lado de opinión. Bueno, trato siempre de, cuando voy a opinar, estar segura y hacer el doble clic, segura y confiada, y aguantar lo que se viene, ¿no? Pero trato de no alimentar eso. Estoy como en un momento que también lo necesito, porque me sentí muy expuesta, y eso llegó a exponer también a mi familia, ¿no? A mi hijo, a mis padres, que en verdad, o sea, estaban siendo... ¿Fue injusto eso de que le pasa, por ejemplo, lo que te comparo con el género? ¿A los hombres les pasa lo mismo? ¿A los hombres que están en el móvil o que salen a cubrir, que reciben los mismos palos? ¿O hay un exceso extra por ser mujer? Y en algunos comentarios se aparece eso. Aparece eso, ser mujer, ser relativamente joven, estar identificada con la causa de derechos humanos, entonces te etiquetan, o de que tu pareja en su momento trabajó para un gobierno progresista del Frente Amplio y ahora está trabajando para un gobierno de derecha. Hay un desconocimiento de lo que es la vida académica de Conrado, entonces es como el golpe, ¿no? El golpe fácil. O etiquetarme que yo respondo a un sector del Frente Amplio, o que soy militante del Frente Amplio porque tengo una historia personal, familiar de desaparecidos. De mis tíos desaparecidos. Entonces eso es como que la gente necesita por momentos como etiquetarte, ¿no? Te etiqueta. Entonces cada comentario que hagas depende, ¿no?, de quién lo lea, la interpretación que haga. Pero no creo que en este momento todos somos posibles objeto de linchamiento en las redes sociales. A veces no importa, creo que hay como... no, eso no es constructivo. Es como que a veces la gente... No, es como que la gente a veces tiene como esa necesidad de tener que expresarte por todo e inmediatamente, ¿no? Me pasó con los móviles, y parte de mi alejamiento también tiene que ver con eso que sucedió en las redes sociales. Además de que sentía que tenía que colgar los guantes, porque era muchos años en la calle y tenía ganas de hacer otras cosas, es como que la gente está en su casa, ¿no? En este escenario, ¿no? En la casa, mirando una situación que vos estás cubriendo en vivo. Y desde la comodidad de su casa, tomando mate o tomándose, ¿no?, un drink, opina, ¿no? Tipo, pero mirá, taca. ¿Qué? Porque además el otro, que capaz que no lo estaba viendo, habla sobre el comentario de abajo y así se empieza. Y cuando querés acordar, no sé, yo leí cosas que realmente no habían sucedido. O sea, o palabras o comentarios que hicieron, que supuestamente escucharon, que la movilera, la periodista, lo había... Que yo... te juro, a veces digo, capaz que lo dije, y iba a la grabación, no.
cuando yo te hablaba de imparcialidad, dijiste que en algunas cosas sí sos imparcial, obviamente, como periodista, pero ¿con qué no sos imparcial? ¿Con qué cosas te jugás? Una de las cosas es, por ejemplo, con los desaparecidos, por un tema familiar. ¿Hay cosas que sí, que no se negocia tu imparcialidad y no te importa? Sí, hay cosas que no negocio, y creo que los periodistas también tenemos opinión y que tenemos que expresarla en los ámbitos y en los momentos. También eso, ¿no? Hay que elegir los lugares y los momentos para poder expresarse. Ahora, ¿qué me pasa? En la radio creo que tengo como más posibilidades de poder expresarme. Por eso me gustó el desafío de la radio, porque es bueno, llego a la radio para leer noticias, no, voy a hacer un programa periodístico. Quiere decir que tengo cosas para contar o que tengo ganas de poner algunos temas sobre la mesa. Y eso te lo da la madurez, o sea, no soy la misma Iliana, la Iliana que empezó con 20 años, 19, con Omar Gutiérrez, a esta Iliana que hoy tiene 47, donde también muchas historias me atravesaron, ¿no? Y donde me pasaron cosas, ¿no? Fui madre, me separé, volví a formar una familia. Y bueno, la historia de mis tíos desaparecidos, obviamente que yo es parte de mi vida, o sea, me marcó mi niñez, mi adolescencia, mi adultez, y obviamente que lo voy a reivindicar y tengo una opinión sobre el tema, y cuando me parece que las cosas con respecto al tema de derechos humanos están bien, y cuando están mal, y no importa, o sea... ¿Y no caes en lo político? Pero todos tenemos en algún momento de nuestras vidas, nuestras opiniones son... No caer en lo político de los desaparecidos, que muchas veces se agarra como ganuna. No, yo en ese sentido soy muy crítica también de todo lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, y lo que queda por hacer. Y siempre, por eso te digo que a veces me ha pasado en mi trabajo, por ejemplo, la Marcha del Silencio, durante mucho tiempo la cubrí, porque sentía que era el lugar que tenía, que de repente no había que otro compañero, si lo hacía, no iba a tener la sensibilidad quizás para contar, que yo iba a ir a lugares o a buscar testimonios que podían representar mucho más lo que era el sentir de la marcha. Pero lo que me pasó en determinado momento, cuando mi primo Carlos, que es uno de los nietos recuperados por las abuelas, cuando se cumplen 10 años, me dice, quiero caminar la marcha. Dije, yo camino contigo. Dije, bueno, a partir de ahora yo no puedo cubrir más. Porque ya estás involucrada, sos parte de... No la puedo cubrir más, la voy a caminar. Y desde ese día la camino. Y en los lugares que trabajo y que he trabajado, siempre lo hablé y dije, esta es mi posición. Y lo voy a reivindicar y la voy a caminar y no la voy a cubrir. Y en los momentos, y esto es una aldea, ¿no? Y todos nos conocemos. Y en los momentos en que yo sentí la necesidad de expresar mi opinión, lo hice, y los protagonistas, los actores políticos tienen claro que yo soy periodista y que tengo una historia y que soy familiar de desaparecidos. Y que puedo entrevistar también. Que tenés la capacidad de yo siento que mi condición no me inhibe, al contrario, puedo hacer preguntas también. Con más know-how. Sí, desde otro lugar y con más conocimiento. Vos en realidad querías ser arqueóloga. Arqueóloga. No estás tan lejos, porque la arqueología se trata de eso, se trata de excavar, de descubrir, de desenterrar, ¿no? Y la carrera de periodista, que en realidad la descubriste por una gran casualidad, fuiste a hacer entrevistas para el bachillerato a algunos ediles de Montevideo, ¿te gustó, te copó? La palabra fue me copó. Es que la verdad que me copó porque nunca había preguntado de esa forma, ¿no? Tratando de encontrar determinadas respuestas, porque
cuando vos te planteás un determinado trabajo, partís de ciertas hipótesis. Y entonces, claro, fue como la primera vez de preguntar de esa forma, ¿no? Buscando un objetivo. Y entraste a la facultad sabiendo que ese era el primer día de una carrera de periodismo, Sí. que ibas a ir por ahí. Sí, eso siempre lo tuve súper claro. Y la verdad que fue una ventaja comparativa respecto, creo que a mis compañeros de generación, porque yo ya desde segundo ya estaba hinchándole los quinotos a todos los docentes, de que me dieran una chance, que me dieran una oportunidad, de que el currículum, yo no tenía nada de currículum, o sea, pero bueno, buscando, viste, una pasantía, ese era mi objetivo, tener una pasantía que me permitiera meterme en el mercado y bueno, y después ahí ver. Ahí además armé mi grupo de amigos que lo conservo hasta hoy, que para mí son, viste, parte de mi cable a tierra, mi sostén, y la verdad que para mí toda esa etapa fue súper linda. ¿Y saliste de la facultad ya con un laburo? ¿Ya te metiste a trabajar en la redacción del Observador? ¿Fue lo primero? No, lo primero fue Radio Sarandí, que la conseguí por una bolsa de trabajo que había, viste, que vos podías aplicar, y yo apliqué y me acuerdo que la primera entrevista la tuve con la señora Ligia Almitrán en Radio Sarandí, y ella, que es toda así, que te habla con esa voz carrasposa que tiene, me acuerdo que yo dije, qué fascinante esta mujer cuando me entrevistó. Yo dije, qué heavy, ¿viste? Porque además era la primera imagen de mujer que yo tenía como tomando decisiones desde el punto de vista gerencial. Claro, Ligia Almitrán era la directora de Sarandí. Era en ese momento, ahí va, era cargos generalmente ocupados por hombres. Claro, y entonces el primer enfrentamiento que tengo con una autoridad de jefatura, además, era precisamente con ella. Y la verdad que a mí me encantó, o sea, me encantó el hecho de que, me acuerdo que me había comprado un trajecito negro, ¿viste? Sí, yo tenía unos zapatitos que tenían como un poquito de taco. Y claro, yo iba de punta, ¿viste? En blanco, tiqui, 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 tiqui. Entonces, hay quienes dicen las malas lenguas que se me recuerdan Sarandí por mi taconeo. Taca, 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 porque... Decidido y fuerte también, sí. El taconeo acompaña. El taca, 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 taca. Y me acuerdo que además yo corría de un lado para el otro, ¿viste? De la parte de producción al estudio. Y bueno, esa fue la primera experiencia que tuve. También amigos que conservo hasta hoy y que me arroparon y que me enseñaron, pero me arroparon mucho también. Y bueno, y aprendí y de ahí sí salté al Observador, de ahí pasé para el Observador y bueno, ya después esa redacción y después esa historia. Referente informativo. ¿Cuánto tuviste que hacer para llegar a ese lugar que en realidad lo ocupan generalmente hombres? Es un lugar reservado para hombres. Y me refiero a la voz de las personas que buscan a un referente para saber qué piensa, qué opina, qué dice. ¿Qué dice Patricia Madrid al respecto? Ese lugar te lo ganaste. ¿Cómo se llega? Bueno, me da un poco de miedo. Sos consciente de eso, sí. ¿Sabes que trato de no pensarlo demasiado desde ese lugar? Porque si no sería consciente todo el tiempo y estaría todo el tiempo como evaluando y midiendo las consecuencias de mis acciones de forma mucho más amplia de lo mío que es en la cortita, ¿viste? Porque al fin de cuentas también es lo que uno creo que puede manejar. Yo creo que se gana con trabajo. Son horas y horas de mucho trabajo que no se ven, la gran mayoría de esas horas, que quedan ocultas para el público, ya sea para los lectores, para quienes te escuchan en radio, para los televidentes. Es persistencia, es perseverancia, es tener resiliencia, es saber que de alguna forma este oficio tiene ese costado maravilloso y es que todos los días te da revancha. Pero creo que se construye de una forma no muy distinta a lo que pueden ser las construcciones en otras
oficios o en otras profesiones. Lo que pasa que, claro, el nuestro está de alguna forma expuesto, ¿no? Y a ojos vista de una forma muy masiva. Yo sé que es una gran responsabilidad, la tomo como tal. Hay días que me preocupa un poco más que otros. Hay días que digo, bueno, hoy no fue todo lo bueno que podría haber sido. Hay días que estoy feliz de la vida y exultante. Pero para mí es mi motor, a mí me encanta mi trabajo. No podría ser otra cosa que esto. Y ese mismo motor es imposible obviar y saltear un momento bisagra de la carrera tanto tuya como de Vivi, de Viviana Ruggiero, periodista, tu amiga, compañera, coequiper, que Sí. todo, que hicieron juntas el libro de Sendik. ¿Cómo las marcó a ustedes en su carrera este episodio? A fuego. Yo sé que es como que miran para atrás las dos porque ustedes tienen en esta respuesta siempre, sabemos que esto lo vamos a tener que responder siempre. Sí, sí. Y la verdad, yo lo digo con orgullo, a mí me parece que fue un gran trabajo periodístico, que fue una pata más para que se diera finalmente el desenlace que se dio, porque cuando de alguna forma se nos adjudica la responsabilidad, yo digo, bueno, nosotros como periodistas hicimos el trabajo, la parte que teníamos que hacer, y después estuvo el sistema político que actuó como tenía que actuar, y el sistema judicial que actuó como era esperable que actuara, entonces fueron varias las cosas que se combinaron para que tuviera ese desenlace que finalmente tuvo en el 2017 y fue la salida, ¿no?, de la vicepresidencia de Raúl Sendik. Fue un antes y un después, no hay duda. ¿Te pasó de que compañeros, colegas te dijeran cómo se animaron? No, ¿sabes qué no? Es que tampoco, es que no la pensamos demasiado. Ese es, no, yo creo que viste que algunas veces hay cosas que vos las hacés como así, como medio inconscientemente, se va dando y de hecho nosotras habíamos evaluado como los escenarios que se podían dar en caso, en el caso Sendik, ¿no? Desde los procesamientos, porque vos hacés, ¿no? Vamos de nuevo a las hipótesis que vos te planteás. Esta sin dudas que era una de ellas, o sea, que Sendik efectivamente renunciara. Pero nosotras no, yo no escribí la historia de la investigación del licenciado y después no hicimos todo el libro con Viviana, pensando en que efectivamente el desenlace era ese el que iba a tener o el que nosotras queríamos. Nosotras lo que queríamos era que la gente pudiera entender un poco la película de lo ocurrido en ANCAP, y ni que hablar de la película de lo que había sido la construcción de la figura de Raúl Sendik, que tenía muchos costados y que para el público masivo por ahí quedaba un poco perdido. Y ustedes tenían todo esto, lo juntaron, fueron meses de trabajo, sin ver amigos, sí, sin ver familia, de amenazas, porque también hubo una amenaza judicial, sí, administrativa, penal y civil, sí, que se las presentaron. ¿Quién las bancó? ¿En qué se apoyaron en ese momento? Bueno, nos apoyamos en ese grupo de amigos. Con Vivi hicimos la carrera juntas, entonces nuestra base de amigos está ahí, porque además se da que son todos periodistas y de alguna forma nos entienden como el mismo lenguaje. Pero también estuvieron las familias, que hubo sí algún que otro reproche de ambas en cuanto a, bueno, el tiempo que se le quitó. Fue bastante complicado ese año y nos apoyamos mucho entre nosotras también. A propósito del libro de Sendik y la forma en la que ustedes se plantearon luego en las entrevistas y mostrando todo cómo trabajaron, cómo trabajan, cuál es su impronta, es algo que ya lo tienen marcado, y de hecho en Así nos va, el programa que tienen juntas, que empieza siendo en la tarde, porque a ustedes les ofrecieron el prime time. ¿Por qué no tomaron el prime time? Y se dijeron, no, vámonos a la tarde. Porque soldado, viste que huye sirve para otra batalla. ¿Por qué? Era un examen, querían ir preparados, prefirieron ir a la B y ascender a la A. No, claro, a ver, nosotras estábamos dispuestas a lanzarnos, era una apuesta sin dudas, porque
Yo en mi caso, por ejemplo, dejé mi trabajo en El Observador. Viviana conservó su trabajo en Canal 4, teníamos el libro que todavía no lo habíamos terminado, era el año que comenzamos Así nos va, era el año que además íbamos a publicar el libro, entonces fue un riesgo en muchos sentidos. Y claro, y también nos teníamos que probar, a las dos nos encantaba, veníamos con la escuela del diario, ella del Pabillo del Observador, pero no, la radio, vos que hiciste radio sabés que es un mundo, ¿no? Más si ustedes que lo que querían hacer en Así nos va y que de hecho lo hacen es un periodismo de investigación y profundo. Claro, era como más duplicar lo que nosotras ya sabíamos y era también como llevar a la radio un estilo que por ahí la radio es compañía sin dudas, y es un estar y un poder intercambiar con los oyentes y compartir las principales cosas del día, pero también nosotros queríamos tener como nuestro sello propio e instalar un estilo. No era fácil. Nos podía ir mal, pero bueno, había menos riesgo de que nos fuera mal si nos esforzábamos muchísimo. Y ese año la verdad que fue de gran satisfacción porque fue un muy buen 2017 y además porque publicamos el libro, entonces se dio como todo un combo. ¿Y ese lindo. libro las exoneró de pagar derecho de piso o te lo seguían pidiendo en los lugares en que vas o en que estás o te presentás? Yo creo que siempre te hacen pagar derecho de piso. Uno, por la cuestión de la edad. Creo que hay toda una generación de mujeres de la cual nosotras formamos parte, que son las mujeres creo que las de 30 en adelante, ¿no? Y que están en el mercado laboral, en los medios de comunicación, que tenemos una responsabilidad y realmente lo creo, de empezar a generar un camino que sea mucho más fácil para las que vienen después. No digo que no las haya... Claro, que el examen que sea un examen, pero que no nos hagan hacer 5. Claro, no digo que no hayan existido esas mujeres, de hecho las hubo, pero claro, pero estamos en otro tiempo y las cosas deberían darse un poco más rápido. Otra cosa que estamos en otro tiempo y se nota es que al momento de tomar decisiones en la carrera hay otros elementos que juegan y se conjugan en la construcción de una carrera periodística. Y te lo digo porque quizás algunos años antes, una periodista que quiere hacer una carrera de periodismo en serio, quizás no hubiese agarrado un Polémica en el Bar. Y vos, sin embargo, lo agarraste, no desdibujaste el perfil, sino que además le sumás esas ganas de curiosear y jugar con el comunicador, que tiene otra cintura, tiene otra laxidad. El ser comunicador. Para mí la verdad que Polémica fue un riesgo decirle que sí. Y a mí me resultó transgresor y provocador. Era la cuestión de provocar, bueno, a ver, ¿y qué dicen que haya una mujer? Porque ya sabía que cuando dijeran que iba a ser una mujer en Polémica, periodistas se iban a poner... Que era la que iba a tener que poner los puntos sobre las IES cuando la información que nos estaba dando era la certera. Se iban a poner todos como... Y rompiendo en un club de Toby. Sí, y ahí en uno de esos momentos que también fue un silencio muy... El silencio de Patricia Madrid, el que hizo más ruido, porque también visibilizó, no quiere esto decir caer con un compañero de trabajo como Alberto Sonsol, pero sí él visibilizó una forma en la que uno defiende un punto de vista en la sociedad. Creo que ese momento fue un momento... De aprendizaje para todo el equipo, ¿no? Sí, sin dudas que fue aprendizaje para todo el equipo. Yo esa semana, porque yo continué, digamos, con mi silencio, a mí me parece que la gente le tiene miedo al silencio. A mí me gusta el silencio. Yo soy, por más que lo que puedan pensar de mí y por cómo la imagen que se construye a través de los medios de comunicación, yo lo que digo es, bueno, esa es una parte de mí, pero... Después, viste, de puertas para adentro, soy de una forma que puede ser muy distinta a la imagen que tú te creas. A mí me gusta el silencio, creo que es sano no embarullarse y escucharse así, viste, como que a sí mismo, y uno para eso indefectiblemente tiene que hacer ese silencio. Viste que hay silencios que son incómodos, que hay gente que se queda muy tensa. A mí la radio me ayudó a saber manejar los silencios.
porque uno a veces, en los momentos justos, el silencio tiene la capacidad de transmitir cosas que 1000 palabras no las pueden transmitir. Como les decíamos, en la televisión pública vamos a tener a Eduardo dando los datos y a Óscar Botinelli haciendo el análisis de estos datos. Y hay mucho que analizar en esto, ¿no? Amigos, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en la televisión pública. Gabriela, un placer estar contigo charlando en un día tan lindo. Divino, estás en uno de mis lugares preferidos, así, de Montevideo. Sin duda. Bueno, hablando de Uruguay, hace poco en una entrevista, no sé si fue hace poco, pero en El País, en el PROS Preguntón, te preguntaron cuál había sido tu mayor atrevimiento y era haber elegido vivir en Uruguay. Porque ¿alguna vez tuviste la posibilidad de irte, de asentarte en otro país? Sí, una vez estaba saliendo de la adolescencia y había venido una familia amiga de mi familia que vive en Australia, que son uruguayos, y me dijeron, ¿te querés ir? Venite, nosotros te alojamos, seguís estudiando. Yo estaba en esas crisis adolescentes que no sabía si quería ser socióloga, antropóloga o qué, o nada. Entonces, bueno, y tenía mi primer noviecito y esas cosas que te van arraigando. ¿Eso te hizo quedar y elegir el Uruguay? No, y después como que hay como una cuestión que tiene que ver con la ley de gravedad, ¿no? Y que en los uruguayos pesa como que más que en otros, capaz. Sí. Entonces... ¿Será que somos conscientes de la calidad de vida que tenemos, aunque nos cueste un poco más? Capaz de las que tenemos algunos, sí. De las que tenemos algunos, en la general. Sí. Yo creo que uno empieza a valorar y a potenciar ese valor en la vida cotidiana de uno cuando lo ve en cada cosa que hace, ¿no? En que yo qué sé, yo vivo acá, vivo muy cerquita de acá, a 2-3 cuadras. Entonces poder salir y respirar un aire con poca contaminación, por lo menos hasta ahora, poder bañarte, tener a disposición la playa y espacios abiertos, puramente democráticos, playas públicas, que no nos damos cuenta que eso puramente es un valor. Democráticos, totalmente. Entonces, como que de a poco, cuando empezás a crecer, quizás no en ese momento, pero cuando empezás a crecer, empezás a valorar también lo que Uruguay te permite. Pero elegiste, ¿no?, el periodismo en un momento igual donde los programas periodísticos y los medios están como cada vez ahí sacaron una tijera y se empieza a recortar todo. Si no encontrases una oportunidad o una posibilidad, ¿cambiarías de carrera? ¿Te dedicarías a otra cosa? ¿A qué te dedicarías? A mí me gusta la arquitectura, me gusta la fotografía, me encanta la agricultura. Yo vivo plantando cosas. Así que de hecho, tengo una plantita de mango. Mirá, germiné un mango, me lo comí y germiné el mango. ¿Y germinó el mango? Germinó. Tengo una plantita de 20 centímetros. Dentro de 20 años te espero y comemos una ensalada de frutas con mango. Sos como casa. Todos los periodistas, muy poca gente capaz que lo sabe, pero el periodismo y el comunicador también no solamente tiene un trabajo, tiene muchos, porque es imposible vivir con uno solo. ¿Es tu caso cierto. también? En este momento no, pero siempre fui como una adicta al multiempleo. Una adicta porque te por gusta? Convicción y una adicta porque es muy darwiniano eso de la supervivencia, ¿no? Y sobrevive el que más se adapta. Y los medios en Uruguay han ido modificando, han ido solicitando otras cosas, de las cuales yo algunas puedo dar, otras no estoy dispuesta. ¿Pero elegís por otras necesidad no o elegís porque te gusta? No, a mí me gusta, a mí me gusta. Bien. ¿De dónde te viene la vocación, Gaby? ¿De familia? Yo creo que hay un poco de random en todo esto, mirá. Mi mamá es maestra, mi papá terminó siendo docente de bioestadística en la Facultad de Veterinaria. No hay periodistas en la familia, no hay.
De hecho, en mi casa se escuchaba mucha radio, permanentemente, era como una cortina sonora todo el día. Mi madre se levantaba y prendía la radio, y al lado de los cereales había una radio, y cuando íbamos a pescar con mi abuelo de chica llevaba su espica forradita en cuero, y siempre se escuchó radio en mi casa. Yo adoraba la radio, era lo que adoraba, pero no era lo que quería hacer. En realidad, cuando estaba en esa crisis que te estaba contando, un día dije, ¿sabes qué? No hago nada. Y mi padre me dijo, no, mira, tómate un año sabático, pero estudia algo, no pierdas el músculo. Estudia algo. Y yo dije, ¿qué puedo estudiar? Algo corto, que no me lleve mucho tiempo y que me permita Y ahí te pensar. enganchaste en la UTU. Y ahí me enganché en la UTU, que era un curso corto, y ahí me encantó. ¿Y cómo llegaste a los medios? Empecé a hacer ese curso por ese supuesto año sabático que me estaba tomando, y ahí me empezó a gustar. Entonces un día dije, che, capaz que puedo probar. Y yo escuchaba, en aquel momento había una radio que se llamaba El Dorado FM. Entonces yo escuchaba El Dorado FM y me encantaba El Dorado FM. Y escuchaba Figares, y escuchaba Sandra Arévalo, y escuchaba Lustó. Y entonces dije, yo quiero trabajar en esta radio. ¿Qué iba a hacer? No tenía ni idea, pero yo quiero trabajar en esta radio. Y yo no vengo de una familia que tenga contactos políticos, ni contactos empresariales, ni mucho menos. Por lo tanto, todo me lo tenía que hacer yo. Entonces encontré a un amigo que tenía un estudio de grabación y le dije, ¿te animás a grabarme un piloto? Entonces me dijo, bueno, dale, grabé un piloto que hoy, con el diario no del lunes, del lunes 30 y pico de años después, te digo, un desastre, era un desastre. Pero bueno, como tenía buena voz y yo qué sé qué, entonces me hizo 16 casetitos de copias, ¿no? Se llamaba Los Duendes del Cemento, pero no se lo digas a nadie. No. Bueno, entonces... ¿Y con eso te fuiste a...? Me fui, hice una lista de 16 radios porque eran las copias que tenía. Y dejé para último lugar la radio donde quería trabajar. Salí con esa energía del que espera todo el mundo, ¿no? Y esa esperanza. Entonces salí con ese casetito horrendo, radio por radio, y en todos lados me decían lo que a cualquiera le pasa. Dale, déjalo, que después lo miro y después nadie lo mira y ahí queda archivado. ¿Quién picó? Entonces se estaba haciendo la noche, yo recorriendo radios todo el tiempo y dejando para el final la radio en la que yo soñaba porque me daba miedo. En realidad ahora me doy cuenta que lo que pasaba es que no era que era mi última oportunidad, sino que tenía pánico de que me dijeran que no ahí. Y entonces se hizo la noche, empezó a anochecer, llovía, no me olvido más, era un viernes y llego al Dorado FM, toco la puerta y digo hola, y entonces era una especie de pato mojado con un casetito en la mano y me atiende alguien. Me atiende alguien y me dice, sí, bueno, mirá, yo soy estudiante de periodismo, me había anotado ya, porque el último año de la UTU ya me había anotado en la UDELAR y hacía las dos cosas al mismo tiempo. Entonces le dije, mirá, yo soy estudiante de periodismo y grabé esto. Bueno, déjamelo. No me digas que te lo deje. ¿Podés darme 5 minutos? Estuve todo el día repartiendo esto, lo escuchás. Si no sirvo para esto, me decís, mirá, lo tuyo es el crochet, dedícate a otra cosa y punto. Y yo asumo. Me dijo, bueno, está bien, pasa. Ahí puso el cassette, en un Tescam, no me olvido más. Puso el cassette y me dijo, empezás el lunes. Entonces le dije, ¿hacer qué? Vení el lunes, vas a empezar grabando las locuciones de la radio. Y ahí empecé a grabar 100.3, El Dorado FM. Hay mucho aprendizaje. Y a partir de ahí, bueno, después hice un programa. Hay mucho aprendizaje para los que están escuchando esta entrevista hoy, que se van a quedar con eso acá para saber que hay que preservar, hay que visualizar, sí. Y hay que ir perseverar más que nada, perseverar. En los medios creció para todos lados, estuviste en todos los canales, pero podríamos hablar contigo un poco las diferencias, ¿no? En cuáles son, por ejemplo, el informativista por un lado, la conductora de informativo y la periodista. ¿Cuáles son esas diferencias? Es mucho más lindo ser periodista y periodista de calle y estar en el llano. Es mucho más lindo. Es más estructural a lo que hace a la profesión, sin lugar a dudas. Porque además ahí es donde te permite a vos, cuando estás haciendo alguna investigación, poder vivirla y ser parte de ese producto. Cuando sos conductor tenés una responsabilidad muy grande que es la de dar la cara por el producto de todo el resto de tus compañeros, que son los que están investigando, que son los que están produciendo, que son los que están preguntando.
las dos cosas tienen un desafío bien importante. En Uruguay, de todas maneras, hay como un proceso, ¿no? Empezás en la calle, empezás haciendo móviles, empezás haciendo notitas, te las producís, haces todo y después, de a poquito, como que se entiende, no sé si como un premio, capaz que está mal la palabra, pero se entiende que como un proceso lógico. Sí, en Estados Unidos también está como el anchor, ¿no? Llegar a estar en el estudio y presentando la noticia es un prestigio a mí que se eso gana. en sí mismo no me produce una satisfacción extra. A mí lo que me produce satisfacción es poder vivir, mantener a mi hijo con el trabajo genuino que yo hago. Entonces, al mismo tiempo, tratar todo el tiempo de que el otro te decodifique, que el otro te entienda, que el otro le pueda llegar una información lo más imparcial posible, pero comprometida. ¿Cambió mucho el colega hombre desde que empezaste hasta ahora? Sí, Y me refiero en el apoyo, en la integración de los equipos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo entiendo perfectamente para dónde vas con la pregunta. Te lo hicieron Que fácil, yo te lo no hicieron haya difícil. sentido, que yo no haya sentido un sesgo de género directamente, muy marcado hacia mí, no quiere decir que no lo haya visto sistemáticamente en algunas veces en mí y muchas veces en otras mujeres. Yo soy Lavarello, Proto, Guidi, Lupi, soy Tana, tengo bastante carácter, entonces... Eso fue lo que Yo defendiste creo que, desde el principio, yo marcaste creo que la me cancha. defendí. Y ¿sabes una cosa que estuvo buena? Que no tiene que ver con la impronta, con la parte negativa de la impronta del hombre, que tiene muchas partes positivas, sino que yo me di cuenta que las carreras y que los seres humanos también son en base a los no que aprenden a decir. Y yo aprendí a decir no. Esto no lo quiero hacer, esto no lo hago, esto no me parece que esté bien. ¿Nunca tuviste miedo de perder un trabajo? Perdí trabajo por ¿Perdiste eso. trabajo por eso? Sí, perdí un trabajo por ¿De cuál eso. te Y después fueron? volví. ¿De cuál te fueron así? De Canal 4. De Canal 4. De Canal 4. ¿Eso fue cuando te fuiste en el 2008? Claro. Hay una tentación de los medios que es de adquirir rating rápido. Y hay cierta inocencia o facilidad de nosotros los televidentes, ahora me pongo del otro lado, de sentirnos seducidos por el impacto visual y la crónica de impacto. Canal 4 en ese momento tenía una impronta bastante compleja en relación a esto, y sobre todo porque no tanto a nivel de canal, sino a nivel de jefatura del informativo de Telenoche, en ese momento había personas que defendían esa lógica, ¿no? De, bueno, démosle cosas amarillas que nos vuelven, o la crónica roja que nos vuelve automáticamente el rating. Y efectivamente pasaba, el rating... Claro, los números lo avalaban. Los números lo avalaban. Bueno, llegó un momento donde las cosas pasaron a castaño oscuro porque toda la información era tendenciosa y toda la información apuntaba solamente a ese nivel de análisis, es decir, a la altura del zócalo. No había más nada, no había contexto, no había un porqué detrás. Y yo sentía que me estaba secando ahí y que no quería dar mi cara y mi imagen que me había construido. Y así que eso sentías como que te estabas dibujando la carrera y vos poniéndole cara quizás a Estaba algo que poniendo no cara estaba a de algo con lo acuerdo. que no estaba de acuerdo. Sí. ¿Cuál es el límite, Gabriela? En lo ético, en la profesión, hasta dónde irías cuando... Yo voy hasta donde creo. Cuando no creo, no voy más. Me abro. Y capaz que hay otra gente que sí confía en eso y continúa. Yo voy hasta donde creo. ¿Se puede ser independiente y libre siendo parte del informativo central de TNU, del canal estatal? Sí. Yo cuando me siento ahí, pongo la cara por el trabajo de cada uno de mis compañeros. Y es una decisión. Claro, pero de los compañeros y del canal estatal, que es el Por canal del supuesto. gobierno. No. No. Ese es el punto. El canal es el canal del Estado. El Estado es el gobierno y los que no son gobierno. Entonces es un canal del Estado, que por eso debiera tener todas las voces
las voces del Partido Nacional, las voces del Partido Colorado, las voces de la izquierda, las voces de los trabajadores, las voces, infinidad de voces, no las voces que solo aceptamos como válidas, sino un montón de voces más. Yo trabajé para Canal 4, trabajé para el Canal 10, trabajé para Canal 12, trabajé para radios de izquierda, para radios de derecha, para radios de centro. Yo hago mi trabajo con la mayor honestidad posible y no le debo mi trabajo a nadie porque nunca se lo debía a nadie. Entonces no me siento comprometida. No te acusan, desde ahora ese lugar. está muy de A mí moda. nunca me etiquetaron diciéndome... Ahora está "Vos muy de sos-". moda decir sos operador, Claro, te no están es mi manejando, caso. Digo, manejás. a la prueba está, cuando se hicieron los debates presidenciales, los periodistas que estaban ahí tenían que gozar de cierta unanimidad o de cierto consenso. Sí. De los equipos organizadores y yo lo estaba haciendo. Es decir, yo en eso me siento como muy relajada, muy tranquila. Muy buenas noches, soy Gabriela Lavarello y les estoy hablando en nombre de la Corte Electoral. Esta es una transmisión histórica. Por primera vez se realizará un debate presidencial dispuesto por ley en Uruguay. La ley 19.827 le asignó a la Corte Electoral la competencia de organizar este debate con carácter obligatorio entre los candidatos a la presidencia de la República que deben comparecer a una segunda elección. ¿Quién ejerce presión hoy a los periodistas? Las redes sociales ejercen presión. ¿De qué manera? ¿A lo que opinamos o A porque ver. comunican y uno tiene que salir a decir si esto es verdad o no? ¿En qué? No es mi caso, yo no Sí. utilizo redes, las tengo todas, pero no utilizo ninguna. A mí no me interesan las redes sociales, no me interesan las redes sociales, me parece que es un mecanismo muy válido de comunicación, pero en el cual yo no me siento cómoda. Me parece que hay una cruza de catarsis. Vamos a hablar de los periodistas, pero yo creo que hay una cruza catártica ahí con un intento de generar primicias que no siempre se generan. Ego. Hay una cosa de ego. Y yo qué sé, yo tengo el like de mi hijo, tengo el like de mi pareja, no necesito más like, lo siento. ¿Pero no te parece que el periodista le puede agregar valor a la discusión para poder generar opinión? Sí, y hay periodistas que lo hacen. Hay otros que arman grandes conventillos de barrio a nivel ¿No te parece virtual. que de esa manera, en la red y en Twitter específicamente, que es donde se suceden estas cosas, no aporta? Más bien es lo contrario. No, puede aportar, sí, puede aportar. Hay alguna cosa que una vez cada tanto aparece ahí que puede aportar. El periodista puede generar debate a través de la plataforma para la que trabaja. Si trabajas en televisión y podés hacer un informe, sos periodista de investigación o estás produciendo una noticia y podés hacer un informe donde plantees varias voces sobre un mismo tema, ¿qué necesidad de hacerlo a través de las redes? A mí yo no le encuentro el aporte real, lo que no quiere decir que algunas veces no aporte alguna actualización o alguna... Pero como no creo mucho en las primicias tampoco, sino en el trabajo de la noticia, que es otra cosa. No me importa si TNU da primero una noticia que otro medio, me importa cómo la da. Entonces, si tiene que esperar un día más para salir bien, prefiero esperar un día más. Gaby, ¿tu poder cuál es? ¿Cuál es el poder de Gabriela Lavarello? Sabes que yo no creo mucho en el poder. Perdón que te boicoteé el nombre del programa, pero... No, todo bien. Acordate cuando me presentes y me des el paso. Está bien. Mi poder yo creo que es revisarme, que es volver hacia atrás y decir, no, esto no va por acá, me equivoqué, esto va por este lado. Y que no se me caiga un anillo con eso y seguir hacia adelante. Y creo que mi poder está en siempre tener un plan. Para todo, desde que me levanto. Hoy voy a hacer esto y voy a salir en bicicleta y voy a hacer esto y dentro de 10 años voy a hacer esto y me veo haciendo esto otro. Entonces creo que por ahí pasa mi poder, el de reciclarme. Muchas gracias, Gabriela, re generosa. Divina verte. Patricia, ¿cuál es tu poder? ¿Cuál es mi poder?
Y yo creo que mi libertad. Y dos, mi palabra. Mi palabra en todo sentido, mi voz. El ser libre para pensar, el ser libre para decir lo que pienso y para actuar en consecuencia también. Creo que esos son mis poderes. Súper poderoso. Muchas gracias, Gracias Patricia. a vos. Una crack. Un gustazo. ¿Y el poder de Ileana? ¿Cuál es el poder de Ileana? El poder de Ileana, Sí. Reinventarme. Sí, soy una mujer que he logrado en la vida reinventarme siempre y atreverme. Creo que ese es mi poder. Y cuando era chica, ¿sabes de qué me disfrazaba? De la Mujer Maravilla. Pero ¿sabes qué descubrí? Que la Mujer Maravilla no existe, que a veces te das unos cuantos porrazos.